¿cierto? Vamos a quedar con un remanente ahí. Entonces esa pequeña cantidad que queda, digamos, de agua dispersa en el crudo es la que va a tener, digamos, esa concentración de sal. Y, digamos, esa pequeña traza de agua es la que, digamos, va a viajar con el crudo, digamos, por las diferentes tuberías. Entonces aquí nos está diciendo que el criterio de deshidratación del crudo es que tenga menos de 0,5 BCIW. Ese es, digamos, el criterio de calidad que debe cumplirse en relación a la cantidad de agua. Entonces quiere decir que en ese 0,5 por ciento de BSW puede estar presente, digamos, la concentración de sal. Y si excede, vamos a mirar cuál es el criterio de aceptación de la sal para saber qué es lo que tengo que realizar si no se cumple el criterio de concentración de sal. Entonces, cuando estamos hablando de sales, ya habíamos mencionado que el ion que predomina es los iones cloruro son sales de características inorgánicas, ¿sí? No estamos aquí hablando de sales orgánicas porque si estuviéramos hablando de esa línea, estarían disueltas en el crudo, ¿cierto? En el hidrocarburo y están disueltas en el agua que está ahí presente, digamos, de forma emulsionada, que no logramos retirarla completamente. Y de hecho, pues no se retira más porque si se cumple el 0,5% de BSW, pues hasta ahí va el proceso, porque ese es el proceso que me exigen. Pues bien, vamos a mirar que desde el punto de vista de sal hay un requerimiento para el transporte y la venta de ese hidrocarburo. Entonces, las compañías que comercializan y reciben, digamos, ese crudo en refinería, exigen, digamos, ese criterio de concentración de sal. Y lógicamente, también, digamos, el transportador necesita, digamos, tener precaución en las concentraciones, dado que si tenemos una elevada concentración de sal que está disuelta en esa cantidad de agua que está viajando con el crudo, pues vamos a generar procesos acelerados de corrosión. Bien, entonces cuando hablamos del criterio de aceptación, vamos a mirar que para el caso de nuestro país, digamos, hay un intervalo que se maneja y ese intervalo está entre 5 y 20 libras de sal por cada 1000 barriles de crudo. Entonces esa es la concentración, digamos, que puede oscilar entre 5 y 20 libras, digamos, son los mecanismos del estándar mundial y que, digamos, puede estar asociado, digamos, este criterio de concentración. Sin embargo, digamos, vamos a dejar un valor para no estar estando, digamos, como en ese intervalo y vamos a tomar, digamos, el valor que toma las refinerías acá en Colombia en relación con el criterio y el proceso que hacen de desalado para su comercialización hacia el exterior. Y es que máximo debe tener o debe contener 15 libras de sal por cada 1000 barriles de crudo. Entonces ya tenemos y ya sabemos dos criterios de calidad que debemos cumplir al crudo de venta y al crudo que se va a transportar. El primer criterio es la concentración de agua, la cantidad de agua que se expresa en BSIW, es decir, en un porcentaje, y ese porcentaje debe ser menor a 0,5% de BSW. Y para el caso de sal, vamos a hablar que el criterio es máximo, es decir, debe ser menor, dicho de otra forma, a 15 libras de sal por cada 1000 barriles de crudo. Entonces esa es la concentración de aceptación en relación a la sal. Bueno, vamos a mirar entonces en este proceso de retirar la sal al crudo, qué es lo que se va a realizar y cuáles parámetros debemos considerar. Entonces, primero, vamos a mirar que parte de ese proceso de desalado hay que hacer una inyección de agua, pero es decir, agua que venga, digamos, de una fuente hídrica diferente, digamos, al agua de producción, ¿cierto? El agua de producción va a ser un agua que está con una alta concentración de sal. Y lo que vamos a hacer es que una vez inyectemos esa agua dulce, vamos a generar la emulsión. Lógicamente vamos a generar una emulsión controlada que nos permita
que sea de características inestables, con el fin de que podamos retirar fácilmente, digamos, esa agua que inyectamos. Entonces aquí entramos de pronto como en una contradicción, ¿cierto? Hemos venido haciendo un proceso de separación donde hemos retirado el agua libre y hemos hecho un trabajo fuertemente en el retiro del agua emulsionada con todos los tratamientos y mecanismos que vimos, ¿cierto? Y vamos a llegar ahora a un proceso de adicionar agua. Entonces suena un poco contradictorio. Quito agua para después adicionarle agua. Pero tiene, digamos, un sentido y es que lo que yo voy a hacer con la adición de agua, teniendo en cuenta que no es un agua de producción, que no es un agua que viene, digamos, de la formación, sino es un agua externa, superficial, que viene, digamos, de una fuente hídrica, llámese un río, quebrada, como tal, o agua que venga de pronto del sistema de potabilización de la zona, va a ser un agua que no tiene una alta concentración de sales. Entonces lo que vamos a querer hacer es una disolución, ¿cierto? Donde yo adiciono una cantidad controlada de agua denominada dulce, porque tiene una baja concentración de sales, para que se mezcle, ¿cierto?, con aquellas trazas de agua que están presentes, digamos, en la corriente de hidrocarburo. ¿Con el fin de qué? De que el agua de baja concentración de sal disuelva las sales que están presentes en el agua emulsionada que tiene una alta concentración de sal. Entonces ese va a ser como el funcionamiento o la condición de operación unitaria que voy a aplicar, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice aquí? Dice el aumento del diámetro de las gotas de agua, las cuales están cargadas con sales mediante electrocoalescencia en un campo eléctrico. Entonces, vamos a mirar que vamos a generar una serie de procesos para retirar, digamos, esa agua que se ha generado en la emulsión. Entonces, aquí es un proceso que va a estar controlado. Y como tercera medida, pues ya habiendo aplicado, digamos, el proceso de coalescencia a través de un campo eléctrico, es decir, vamos a tener un equipo que me va a generar, digamos, este proceso de retiro y separación de la emulsión inestable. Ese equipo pues va a ser un desalador, ¿sí? Ya lo vamos a ver, que va a ser muy similar a lo que hemos visto en el tratamiento de las emulsiones. Y aquí el otro principio que se va a dar es ya la parte de separar, ¿sí?, esa agua a través, digamos, de las facilidades que tenemos por la presencia de las fuerzas de gravedad, de tal manera que retiremos esa cantidad de agua que hemos adicionado, que va a ser un agua que ha disuelto las sales que están presentes en esas trazas de agua emulsionada y lógicamente pues tengo que retirarla volviendo otra vez al criterio de cumplimiento de concentración de agua, ¿cierto? Es decir, menos del 0.5% de BSIW. Bueno, vamos a mirar entonces algunos parámetros que debo tener en cuenta para realizar este proceso de desalado. Entonces, entre los parámetros que voy a tener en cuenta es la salinidad del agua emulsionada y el agua fresca. Claro está, porque yo necesito saber cuál es la concentración de sal que tengo y lógicamente voy a saber la concentración de sal o de la pequeña cantidad de concentración de sal que pueda tener, digamos, en el agua fresca que realmente sería, digamos, no significativa, ¿sí? Porque básicamente la concentración es muy baja. Pero debo saber a cuál concentración de sal me voy a enfrentar para poder establecer algunos cálculos, porque acuérdense que la cantidad de agua fresca que voy a adicionar va a ser controlada. Es decir, yo voy a tener que saber de antemano qué cantidad voy a adicionar, porque de esa forma también voy a conocer qué cantidad de agua debo retirar. Bueno, entonces aquí me dice una cosa es saber la cantidad de sal, otra es la cantidad de agua emulsionada, claro está, para saber, digamos, también esa relación estequiométrica de la adición del agua dulce que voy a necesitar. Voy a tener que garantizar que las dos aguas, el agua emulsionada que está en el crudo y el agua fresca, dulce que voy a adicionar, se mezclen,
de lo contrario no cumpliría, digamos, el objetivo. Perdón, no cumpliría el objetivo. Voy a tener que garantizar también el nivel de deshidratación, es lo que les mencionaba. Si bien es cierto, yo voy a adicionar, digamos, una cantidad de agua que va a alterar, digamos, el BSW, va, digamos, a generar seguramente que quede fuera del control de calidad que debo tener. Entonces, debo que volver a tener, digamos, el nivel de deshidratación, es decir, menos de 0,5. Y lógicamente pues voy a tener que considerar las especificaciones del contenido de crudo requerido, ¿cierto? Entonces, seguramente para darle, digamos, un manejo eficiente al tratamiento de desalado que voy a implementar. Entonces, esos parámetros debo considerarlos, son los que voy a generar como tal en esta condición, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿qué beneficios o qué bondades tiene, digamos, el hecho de desalar el crudo, de retirarle, digamos, la concentración de sal? Entonces, aquí vamos a mencionar algunos, ¿sí? Pues uno de los primeros es que necesito desalarlo porque necesito cumplir el criterio de calidad para poderlo comercializar, ¿cierto? De lo contrario, pues va a ser rechazado. Pero vamos a mirar acá entonces lo que está en la diapositiva que menciona como tal, como beneficios. Entonces, el primero de ellos hace referencia como tal a la reducción de la corrosión, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que si desalo el crudo se reduce la corrosión? ¿Por qué creen ustedes que eso puede llegar a suceder? Pues, profe, normalmente las aguas esto como de las tuberías, ¿no? ¿Cómo? O sea, o sea, al reducir las sales, pues se evita la oxidación de las tuberías Ok. en el, en el, ¿qué? En el trayecto del crudo. ¿O alguien más quiere dar una opinión? Bueno, en parte de lo que dices tienes algo de razón. Entonces aquí importante tener en cuenta que eh, cuando yo tengo un proceso corrosivo, voy a tener que tener, digamos, dos puntos de vista, ¿cierto? Uno es que el fenómeno se dé y otra es la rapidez en la que el fenómeno se va a dar. Entonces, realmente, para que exista corrosión, pues yo necesito que exista, digamos, una tubería, necesito que esté, digamos, la presencia de agua, ¿sí? Necesito un agente oxidante, un agente corrosivo, que en este caso, pues, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, es el CO2 o el H2S. Si estuviéramos en una condición ambiental, sería, digamos, el oxígeno. Y necesito, digamos, que esté presente, digamos, el material, el metal, ¿cierto? Entonces, cuando yo conjugo, digamos, estos elementos, yo puedo asegurar, puedo tener una alta probabilidad de que se den, digamos, procesos de corrosión. ¿De acuerdo? Corrosión. Pero bien, eh, eso no me Profe, gana, una eso no pregunta. me... Sí, señor. Eh, las aguas así saladas, ¿cuál es digamos, se puede decir el trabajo que hace en el crudo dentro de los sedimentos? O sea, ¿Cómo? No le entendí la pregunta. sí, o sea, digamos, esas aguas son generadas ¿por qué? ¿Por los sedimentos o por el mismo crudo?
No, las aguas que vienen, digamos, con alta concentración de sal, Sí, sí, esa es la, señor. no, digamos, recuerden que digamos que el crudo viene de un Porque esa proceso, como viene siempre, esa siempre viene, digamos, con, o sea, con el crudo, ¿se puede decir que unido o es por aparte? no, esa, digamos, esa agua Eso es lo que no tengo así como entendido bien cómo es. sí, digamos, recordemos que, digamos, cuando se hace el proceso de degradación de la materia orgánica, digamos, en el fondo del subsuelo, ¿cierto? Ahí, digamos, se dan unos procesos bastante fuertes en relación a una descomposición de materia orgánica, pero es una descomposición de materia orgánica donde se combinan altas temperaturas, altas presiones, donde se combina, digamos, un proceso anoxigénico, es decir, ausencia de oxígeno, y recuerden que todos estos procesos de degradación de la materia orgánica están asociados, digamos, a condiciones donde hubo presencia, digamos, de agua, ¿sí? Entonces, la formación del crudo para generar crudo, digamos, porque antes era materia orgánica que empieza, digamos, a un proceso de degradación, formando, digamos, el querógeno, que es, digamos, como la materia prima, digamos, de esa etapa de degradación. Una vez se forma, digamos, esos procesos se le llaman una cocina, porque se genera, digamos, altas condiciones, altas temperaturas, está en la roca madre y la roca madre migra, digamos, esos fluidos hacia la roca porosa, la roca sedimentaria. Entonces, desde allí está presente, digamos, el agua, ¿sí? Entonces, el agua hace parte, digamos, de el fenómeno que se asocia, digamos, a la generación de los hidrocarburos, ¿sí? Digamos, se habla, digamos, de algunas etapas del Cretáceo como tal, donde, digamos, estaban presentes esas salmueras, porque, digamos, eran grandes cantidades emergentes de presencia, digamos, de aguas saladas, ¿sí? Donde, digamos, se daban estos procesos de descomposición de gran cantidad de la materia orgánica. Entonces, que digamos, una hipótesis que es la más aceptable, que, digamos, toda esta parte de material orgánico, junto, digamos, la descomposición de animales de gran tamaño, es que dieron origen, digamos, a esta acumulación de inicialmente materia orgánica, ¿sí? Que por su condición de temperaturas, de presiones y ausencia de oxígeno se generó el hidrocarburo, porque aquí en superficie tenemos descomposición de la materia orgánica. Uno diría, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos crudo en superficie? Porque, digamos, desde superficie vamos a tener una condición de presencia de oxígeno. Y esta condición de degradación de la materia orgánica se hace, digamos, en ausencia de oxígeno. Si uno quisiera mirar de pronto un proceso, digamos, no igualitario, pero digamos, sí que uno podía correlacionar, está, digamos, la parte del biogás, ¿cierto? Entonces, el biogás, o que se hace, digamos, por la descomposición de la materia orgánica, bien sea, digamos, por estiércol o el biogás que se produce como tal en los rellenos sanitarios, ¿sí? Donde, digamos, la materia orgánica, pues a mayor cantidad de materia orgánica se va a producir mayor cantidad de biogás. Y pues biogás, hablamos de biogás porque, digamos, la molécula predominante, digamos, allí va a ser el metano. Entonces, el metano, que sería, digamos, la molécula más sencilla y más simple de hidrocarburo, ¿sí? CH4. Entonces, eso sería, digamos, lo más cercano a simular, digamos, el proceso de generación de hidrocarburo. Sería, digamos, el proceso de biogás. Entonces, si eso lo llevamos a las condiciones de fondo de pozo, de yacimiento, pues va a haber la combinación, digamos, de la presencia de esta agua. Entonces, no es un agua que se forme, digamos, espontáneamente o que, digamos, se sale, digamos, en superficie, sino que ya viene de yacimiento bajo esa condición y esas características, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que la gran mayoría,
por no decirlo todas, las aguas que están acompañando a los hidrocarburos, pues van a tener una concentración elevada de sal. La diferencia va a estar en que unas van a ser más saladas que las otras, ¿cierto? Entonces, pero digamos, es una condición que está allí. Entonces, estábamos hablando acá de los beneficios del desalado y estábamos mirando en ese sentido la parte de la corrosión la reduce. Yo le estaba mencionando que el fenómeno corrosivo se da si hay presencia de agua, ¿cierto? Si está presente, digamos, el metal y si está, digamos, un agente oxidante que para el caso de nuestro caso, digamos, sería CO2 y H2S, porque, digamos, el oxígeno no está presente, digamos, dentro, digamos, del sistema de tuberías y el sistema eh, de transporte y recolección del hidrocarburo. Entonces, realmente el proceso se va a dar, tenga presencia o no tenga presencia la sal. Entonces, ¿cuál va a ser la connotación de la sal? Entonces, yo le decía que la corrosión había que verla desde el punto de vista de la condición de dar origen al fenómeno y otra es por la velocidad del fenómeno. Entonces, yo puedo tener corrosión y puedo tener una corrosión controlada porque la velocidad de esa corrosión es lenta, ¿sí? Entonces es, digamos, el proceso natural que se da, digamos, de una forma convencional. Pero si yo a esa agua que me genera corrosión le aumento la concentración de sales, pues lo que va a suceder es que ese proceso se va a acelerar. Y se va a acelerar porque cuando hablamos de corrosión se habla de la pila de corrosión, porque realmente es un circuito. El fenómeno de corrosión genera, digamos, unas corrientes como tal, digamos, en la reacción, que es una reacción de óxido-reducción, y de esa forma, entonces, si hay presencia de sal, lo que va a hacerse es que va a aumentarse la velocidad de corrosión. Es decir, algo que en un mecanismo convencional podría durar 20 años sin llegar, digamos, a un deterioro total, en presencia de sal se reduce, digamos, esos tiempos de vida útil, ¿cierto? Entonces se va a degradar a los 2, a los 3 años. Entonces se convierte, digamos, en un problema bien interesante que hay que tratarlo. De lo contrario, digamos, voy a perder la inversión de mis activos en un tiempo muy corto, ¿cierto? Y voy a generar, digamos, condiciones de seguridad que puedan, digamos, afectar considerablemente el negocio y la infraestructura y por ende también la salud, la vida de las personas que están relacionadas con el proceso. Bien, eso digamos es un beneficio que se menciona desde el punto de vista del por qué se debe desalar. El otro beneficio habla de la reducción de ensuciamiento del tren de calentamiento. Entonces, aquí se habla del tren de calentamiento porque recuerden que en el evento de que haya presencia de sales, esas sales pues van a generar, digamos, incrustaciones, van a generar, digamos, se van a adherir en el tubo de fuego, ¿cierto? Van a adherirse, digamos, al tubo de fuego y van, digamos, a deteriorar, digamos, la infraestructura. Me dice reducción de costos de energía, claro, ¿cierto? ¿Por qué esta reducción de los costos de energía? Porque en la medida que si se forman las incrustaciones en el tubo de fuego, yo voy a necesitar más combustible para generar, digamos, la necesidad energética del tubo de fuego, ¿cierto? Para hacer el proceso de transferencia de calor en estos equipos. Y si yo lo que hago es que no se van a formar, digamos, estas incrustaciones, este deterioro, digamos, sobre la superficie de los tubos de fuego, pues se va a dar de forma más versátil el intercambio de calor. Entonces, en la medida que yo no genere, digamos, estos procesos de deterioro, corrosión, incrustaciones sobre el material, pues el proceso de transferencia de calor va a darse de una mejor forma y eso quiere decir que va a haber, digamos, una condición económica que va a favorecer el proceso. Por eso entonces se habla de que voy a consumir menos cantidad de energía como tal. Lo otro habla de la reducción del potencial daño de las columnas de destilación. Entonces, ojo, aquí ya hace referencia a la parte del crudo,
Regálame un minuto, un segundo, ya. Un minuto, un minuto. Qué pena, gracias. Entonces estamos mirando acá que uno de los beneficios que me menciona es la reducción del potencial daño de las columnas de destilación. Bueno, entonces ya aquí, ya el crudo no está, digamos, en el campo de producción, no está, digamos, en las tuberías de transporte, sino ya está, digamos, en la disposición ya de la refinería. Entonces, en ese caso, si va, digamos, una concentración de sal, pues va a alterar, digamos, todos los elementos internos que están, digamos, en la refinería, en los diferentes equipos, ¿cierto? Entonces, las torres contactoras, las torres de destilación, acuérdense que allí hay unos elementos internos, unos platos, por donde, digamos, va a haber, digamos, un gradiente de temperatura y me está indicando acá que si va a esa concentración de sales, pues va a alterar, digamos, estos procesos. Por eso, la exigencia del comprador del crudo también va en esa línea, en cuidar, digamos, sus activos de refinería y por eso, digamos, exige que debe cumplir, digamos, una concentración mínima de tal manera que no vaya a alterar, digamos, como tal, digamos, su infraestructura. Y en una refinería, pues con mayor razón, porque allí podemos encontrarnos diversos tipos de materiales de los procesos, ¿cierto? Entonces allí pueden haber aceros inoxidables en elementos que hacen parte, digamos, del sistema en los diferentes procesos. Entonces, el acero inoxidable es muy bueno ante la corrosión, pero, digamos, en la presencia de sal se puede picar, ¿cierto? Hay un fenómeno de picado que se genera. Entonces, ustedes también podrán darse cuenta, digamos, en aquellas láminas de material inoxidable, a veces en la parte de las divisiones de los baños que de pronto están ubicadas en los centros comerciales y ese tipo de cosas, a veces por la salpicadura, digamos, de aerosoles de orina, entonces la orina tiene, digamos, altas concentraciones de sal, ve uno e identifica, digamos, que esas láminas se pican, ¿cierto? Digamos, hay unos puntos de corrosión que empiezan a deteriorarse. Entonces, los aceros inoxidables son muy sensibles a la presencia de cloruros. Entonces, todo esto se tiene en cuenta y se debe cuidar desde el punto de vista del crudo, la materia prima que se va a manejar como tal en la refinería. En la reducción de los contaminantes de producción, aguas abajo, el sodio y el potasio son venenos para los catalizadores del cracking. Entonces, aquí también ya seguimos manteniendo, digamos, en la refinería. Entonces, ya aquí pasa, digamos, ya no simplemente al deterioro como tal de corrosión, sino, digamos, a una reacción que se puede dar, digamos, en algunos elementos que se utilizan en refinería, que son los catalizadores, sobre todo, digamos, en la torre de catálisis, ¿cierto? En la torre de craqueo catalítico. Entonces, ese craqueo catalítico se hace a través, digamos, de unas membranas que tienen, digamos, unos elementos asociados, digamos, a lo que se llaman catalizadores, que son, digamos, unos compuestos químicos que cumplen una función muy específica en el desarrollo de determinadas reacciones. Entonces, en el evento que existan contaminantes que puedan, digamos, alterar esa composición química de ese catalizador, pues básicamente lo que voy a hacer es tirar mi proceso, ¿cierto? A afectar el proceso porque esos contaminantes que están presentes allí, que aquí los mencionan como aparte de los cationes de potasio, ¿sí? Y sodio, pues van a generar, digamos, una reacción con esos catalizadores y los van a deteriorar. Es decir, van a dañarlos y van a eliminar el efecto catalítico que tienen, digamos, sobre el proceso como tal. Entonces,
Aquí se desglosan algunos elementos donde se presenta, digamos, las ventajas o la necesidad del por qué se debe desalar. Aquí no está, digamos, digamos, la condición comercial o la condición de regulación, es decir, esto lo exige como tal, digamos, el control de calidad para la venta. Entonces, digamos, esto, digamos, serían beneficios colaterales teniendo en cuenta que debo cumplir con un criterio de calidad y si no cumple ese criterio de calidad, pues no voy a tener el cliente que me compre ese crudo para el proceso de refinación. Entonces, por eso se debe asegurar de buena manera esta condición. Bueno, aquí vemos un sistema de proceso bien sencillo donde voy a mirar, digamos, cómo se hace ese proceso de desalado, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta acá, vamos a mirar que yo tengo, digamos, mi crudo, ¿sí? Que he venido, digamos, manejando. Le hago el proceso de deshidratación, perdón, es decir, el proceso que le he realizado, que he realizado a través de retirar, digamos, el agua emulsionada, donde, digamos, he eliminado, digamos, el agua. Ya aquí el crudo, digamos, en esta condición, sale, digamos, desde un punto de vista con una baja concentración de agua, ¿sí? Aquí sale con una baja concentración de agua. Y mire que a la salida acá, para ir hacia el proceso de desalado, pues vamos a tener acá una inyección de agua, ¿cierto? Ya sabemos que esta agua que voy a ingresarle como tal al crudo debe ser una agua de características dulces, ¿cierto? O dicho de otra forma más técnica, una agua con una baja concentración de sal. Entonces, una vez entra acá en contacto el crudo que viene con las trazas de agua emulsionada, aquí digamos va a entrar el agua de baja concentración de sal y aquí aguas abajo, donde sea digamos el punto de interconexión del agua de baja concentración con el crudo que viene allí, va a entrar a un mezclador, porque recuerden, una de las condiciones necesarias para, digamos, realizar este proceso es garantizar de que el agua que está emulsionada, que viene en el crudo, viajando con el crudo, pues se mezcle, ¿cierto?, con el agua de baja concentración, porque lo que yo quiero es hacer una disolución, de tal manera que se disuelvan las sales en el agua que inicialmente adicionado. Después de allí va una vez, si se dan cuenta, mire que acá van a aplicarle un tratamiento químico, entonces se le va a adicionar un desemulsificante con el fin de favorecer, digamos, la separación del agua y entra al equipo, ¿sí?, que se denomina desalador. Entonces, una vez entra al equipo, pues él va a cumplir la función de desalar, que simplemente es que eliminar el agua que tengo con el fin de que en esa agua que he disuelto las sales, pues también salgan las sales, ¿cierto? Porque esa es la intención, es retirar, digamos, la concentración de exceso de sal que tengo, digamos, presente en mi crudo. Y bueno, por otra parte, va a salir, digamos, el crudo ya limpio, es decir, crudo con especificación de calidad de agua, es decir, menor a 0.5 BSIW y crudo con especificación de sal, es decir, menor a 15 libras por cada 1000 barriles de crudo. Entonces, este es el proceso, digamos, básico que se le denomina, digamos, para hacer el desalado. Entonces, bien, aquí, digamos, tenemos una imagen de un equipo desalador, ¿sí? Básicamente, ahorita miramos algunos elementos relacionados, digamos, con este equipo como tal para entender un poco más su funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, alguien de los que esté ahí, por favor, que nos ayude a hacer la lectura
como tal de lo que está allí en la diapositiva, por favor. ¿Quién nos ayuda a leer? Diego, Diego Armando. El nombre desalador implica un recipiente que remueve la sal del crudo. La sal solo está presente en la fase acuosa, por lo cual hay dos formas de removerla. Una es remover todo el agua y otra es diluir el agua. Un desalador realiza ambas y utiliza una carga electrostática para remover la mayoría del agua. Agua limpia es inyectada al crudo para diluir la concentración de sal. Antes de cualquier planta de refinación, acepta el crudo para ser procesado. El gas, el agua producida conteniendo sal y otros sólidos insolubles deberán ser retirados. Que casi, profe, meter un poquito del zoom, por favor, al acercarlo muy borroso. Al ser retirado, gracias. El término profe, ayúdame, ahí, sediment, no, bueno, es utilizado para determinar el tipo y nivel de contaminantes del crudo, usualmente expresado en porcientos de volumen. Bueno, listo. Entonces ahí está la descripción del desalado. Mire que antes yo les mencioné, digamos, el proceso donde adicionamos el agua, ¿cierto? Aunque allí me dan otra indicación y me dicen que existen dos métodos, ¿cierto? El otro método es eliminar completamente el agua emulsionada, es decir, ese 0,5% de agua emulsionada que está allí presente, ¿cierto? Sin embargo, ese proceso por lo general nunca se aplica y nunca se aplica porque es muy costoso o es más costoso, digamos, eliminar esas pequeñas trazas de agua que están presentes, digamos, en el crudo, que hacer el proceso de adición de agua fresca y retirar, digamos, ese agua, digamos, con sales disueltas, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, ese primer proceso de eliminar completamente el agua emulsionada, pues no es el más recomendado desde el punto de vista de costos y por la dificultad, ¿no? Sabe que cuando se tiene un contaminante y está, digamos, en pequeñas cantidades o en trazas, se hace, digamos, un proceso, se hace más complejo, digamos, retirar, digamos, esos rezagos, por llamarlo de alguna forma, de la corriente. Por eso como proceso, pues se aplica el de adicionar agua de baja concentración de sal. Bien, entonces aquí, pues lo que les mencionábamos, tenemos que tener en cuenta que cumplamos los criterios, porque nada saco con reducir la cantidad de sal si no, digamos, cumplo también la concentración de cantidad de agua mínima. Bueno, entonces aquí ya tenemos unas vistas internas de lo que correlaciona, digamos, lo que es un desalador, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mirar que tenemos, digamos, el punto de ingreso del crudo, ¿sí? Va a ser un crudo al cual le he inyectado, digamos, acá un volumen de agua, ¿cierto? Aquí me habla de un 5-8% de agua al crudo. Aquí, digamos, tengo la facilidad en mi mezclador. Necesito garantizar de que se mezclen el agua emulsionada con el agua fresca que adiciono. Y aquí lo que vamos a tener es el ingreso a este equipo que se llama desalador. Entonces, básicamente lo que voy a tener acá
es un mecanismo para generar, digamos, un alto voltaje, para generar, digamos, un campo eléctrico, y lo que voy a buscar es que ese campo eléctrico me facilite la coalescencia de las gotas y de esta manera, digamos, se haga, digamos, la separación. Ya una vez garantizando el fenómeno de coalescencia, pues ya se va, digamos, a actuar la fuerza de gravedad y como tal, pues va a haber la separación de esa agua. Pues una vez se separa, pues lo que voy a hacer es a tener la facilidad para drenarla y retirarla y dejar, digamos, el crudo ya en una concentración baja de agua y en una concentración baja de sal, que cumpla, digamos, el criterio de 15 libras en el caso del agua y que cumpla el criterio de sal de menor de 15 libras por cada 1000 barriles, y en el caso del agua es 0.5 de BSW. Bueno, aquí tenemos un corte transversal donde, digamos, tenemos lo referente, digamos, a la información que necesitamos. Vamos a mirar entonces que aquí tengo, digamos, el ingreso, ¿cierto? Tengo, digamos, mi crudo. Aquí tengo, digamos, la adición de agua. Entra, digamos, al mezclador y una vez ingresa, digamos, al sistema. Aquí miramos que va a haber, digamos, un efecto de dispersión para generar, digamos, las gotas pequeñas. Esas gotas pequeñas están, digamos, acá dentro de los electrodos que me va a generar, digamos, el campo. Y una vez aplicamos ese campo, pues lo que va a hacer es que me va a permitir hacer la separación. Entonces pueda tener por efecto de gravedad la separación del crudo, perdón, del crudo y el agua, sí, y después pues voy a retirar esta agua y esta agua pues va a tener, digamos, una concentración elevada de sal, ¿cierto? Que es la que se ha disuelto, la que estaba presente, digamos, en el agua emulsionada, que ahora va a estar, digamos, en esa agua emulsionada más el agua fresca que adicioné. Entonces aquí vemos, digamos, el mecanismo y el principio que se utilizan para, digamos, generar y elaborar, digamos, este proceso. Bien, vamos a mirar entonces que en el proceso de desalado yo voy a tener, digamos, un proceso sencillo o simple y un proceso de, digamos, multietapas. En este caso, pues estamos hablando de multietapas, es, digamos, más de una etapa. Simplemente lo que hago es replicar en serie el proceso inicial. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la corriente de crudo, tenemos, digamos, el agua de dilución, donde, digamos, se mezclan las dos a través del mezclador, va al desalado, ya vimos qué es el desalado, cuál es el principio que utiliza, y retiro, digamos, el agua con la concentración elevada de sal. Lógicamente, este es un agua de producción, va a tratamiento, va a tener que darse, digamos, un tratamiento, ya vamos a mirar después el tratamiento que se le hace al agua, y como tal, ya aquí voy a tener el crudo en especificaciones, entonces, que le llaman crudo limpio, es decir, crudo sin sal, o bueno, más que sin sal, crudo cumpliendo la especificación de sal, es decir, menos de 15 libras por cada 1000 barriles, y crudo cumpliendo, digamos, en condición de deshidratado, es decir, menos de 0,5 BSIW. Pues bien, aquí me está diciendo algo interesante y algo importante, eh, y es lo siguiente. Si yo tengo, ¿sí? Una concentración de sal que tiene más de 1000 libras por 1000 barriles, ¿cierto? Entonces ya estamos asimilando, digamos, que es una concentración alta, que es una concentración elevada de sal presente, digamos, en ese crudo.
Entonces, aquí me dice que eso si tengo, digamos, esa concentración de 1000 o por encima de 1000, pues hay un criterio técnico que me va a decir que no va a ser suficiente con un solo proceso, ¿sí? Entonces, lo que me dice es, van a requerirse un proceso de multietapas, en este caso de 2 etapas, de tal manera que es en serie, quiere decir que va uno detrás del otro. Entonces, vamos a mirar acá, tenemos, digamos, la corriente de crudo, ¿cierto? Tenemos, digamos, la condición del mezclador, ¿sí? Donde le hemos inyectado, digamos, el agua fresca, se hace el proceso mezclador, está el desalado, ¿sí? Aquí, digamos, hay un retiro de esa agua salada de alta concentración, pero, digamos, no es suficiente para dejar, digamos, el criterio cumplido, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí me muestra y me indica que debo hacer doblemente el proceso. Pues aquí voy a inyectar agua fresca, vuelve, digamos, al proceso de mezcla y entra otra vez a un segundo desalador. Y una vez así, pues ya voy a tener, digamos, mi crudo en unas condiciones de cumplimiento de calidad. Entonces, por eso se habla, digamos, de multietapas, de 2 etapas, y eso se aplica cuando siempre que tenga, digamos, una concentración de 100 libras o más por cada 1000 barriles, es decir, una alta concentración de sal. Entonces, es el mecanismo que voy a utilizar para garantizar, digamos, esa condición de calidad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo es claro? Sí, señor. ¿Cuál gas? No, el gas natural como tal no es corrosivo, porque digamos el gas natural en principio es una combinación de metano, propano, butano, pentano, ¿sí? Entonces lo que hace corrosivo al gas es la concentración, la presencia de CO2 y H2S, que inevitablemente, dependiendo de donde venga el yacimiento, puede tener, digamos, cierta cantidad de CO2 y de H2S. Entonces hay un criterio también, así como el crudo, los tenemos que deshidratar para quitar el agua y le quitamos la sal, al gas vamos a tener que hacer, digamos, un proceso similar. Vamos a tener que quitarle el agua y vamos a tener que quitarle la concentración de CO2 y H2S. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto de concentración que me acepta el control de calidad. Ya eso lo vamos a ver cuando veamos la corriente de gas. Entonces, el gas natural como tal no es corrosivo. Lo que es corrosivo es el CO2 y el H2S que pueden estar presentes en esa corriente de gas y lógicamente el agua, ¿no? Si yo no deshidrato el gas natural, pues recuerden que presencia de agua es sinónimo de corrosión. Y ya lo que va a hacer el CO2 y el H2S también va a ser un efecto similar al que les mencionaba cuando hay concentraciones de sales, ¿cierto? Es decir, la velocidad va a catalizarse, la velocidad de corrosión se va a disparar y por eso hay que controlarla. Entonces, esa sería digamos, la respuesta a la pregunta que usted me hace. Bueno, entonces, miremos acá, entonces vamos a mirar que aquí tenemos como tal una síntesis del proceso de tratamiento para eliminación de agua y sales, ¿sí? Entonces aquí hay, en la imagen
vemos como tal los equipos desaladores que les mencionaba, ¿cierto? Entonces, el principio de funcionamiento de estos pues, va a ser generar un campo eléctrico, por lo que digamos internamente van a haber unos electrodos, unas láminas que se va a generar digamos un alto voltaje, y bajo esa condición pues lo que vamos a mirar es que vamos a favorecer la coalescencia, y una vez forme la coalescencia pues va a haber la separación por gravedad. Entonces vamos a mirar que se menciona que este proceso de eliminación de agua y sales está comprendido, digamos, en 6 operaciones fundamentales, ¿sí? Entonces, la primera es la remoción de agua libre, ¿sí? La segunda la cataloga acá como la aplicación ya de un tratamiento de manejo de emulsiones, es la adición de un desemulsificante, la tercera, digamos, aplicación de calor, la deshidratación, una quinta, la adición de agua para disolución y hacer el mezclado, y finalmente lo que se conoce como el desalado de crudo. Vamos a mirar entonces qué nos está diciendo acá cada uno, digamos, de estos procesos. Entonces, primero, cuando hablamos de la remoción de agua libre, entonces, cuando miramos esta parte de la remoción de agua libre, nos estamos yendo un poco también al proceso que ya habíamos hecho en los separadores, ¿cierto? Es decir, cómo elimino esa agua como tal que viene acompañada, digamos, en el crudo. Pues ahí están, digamos, la parte de los separadores. Entonces es el agua que voy a retirar por efecto, digamos, de solamente, digamos, la gravedad. En segunda medida, pues la parte del agente desemulsificante, digamos, ya sabemos que es un producto químico que se adiciona al fluido con el fin de debilitar el agente emulsificante que está, digamos, cubriendo la fase dispersa, ¿cierto? De la emulsión. Entonces, adicionamos ese desemulsificante para que debilite las paredes que están encerrando o están haciendo, digamos, el efecto de aislar la gota, con el fin de que se favorezca el proceso de coagulación, ¿sí? Y de fluculación, es decir, de coalescencia. Entonces, otra condición que me menciona acá de operación es la aplicación, digamos, ya sabemos que si hemos adicionado anteriormente, digamos, un agente químico, el calor también va a favorecer el debilitamiento de esa pared, de ese agente emulsificante, y va, digamos, a liberarnos, o nos va a ayudar a liberar, digamos, ese líquido que está contenido correspondiente a la fase dispersa. Una vez, digamos, se aplica el calor, pues viene el proceso ya como tal de deshidratación, pues simplemente es como otro mecanismo de un separador, como los que vimos para el tratamiento de emulsiones, ¿cierto? Un good barrel, ¿sí? O en el caso un skin tank, si es el otro tipo de emulsiones. Entonces lo que voy a hacer es allí hacer el retiro, aprovechando que ya he adicionado el producto químico para romper la emulsión, y ya he aplicado calor para también en el mismo sentido, digamos, favorecer el proceso de coalescencia. Ya lo que voy a mirar es que puedo tener esa separación a través, digamos, de gravedad, y eso lo puedo hacer, digamos, a través de un Gould barrel en el caso de una emulsión de agua en aceite, o en un skin tank en el caso de crudo en agua. Ya aquí, digamos, retirando el agua, pues voy a otro proceso que es el de desalado, donde ya sabemos que lo que vamos a hacer es adicionar una cantidad controlada de agua de baja concentración de sal para que se mezcle
con las trazas del agua emulsionada que tiene el crudo, se disuelva, ¿cierto? Se disuelvan las sales y finalmente pues voy a llevarla al proceso de desalado, que es introducirla en este equipo donde digamos vamos a generar también un campo para generar unos voltajes y favorecer el proceso de coalescencia y hacer el retiro como tal del agua, agua que ya digamos a la que le hemos quitado la sal que estaba presente digamos en el crudo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Esto, profe, actualmente, Señor, digamos, eh, ¿por qué no utilizan los polímeros en la parte de tuberías para evitar corrosión? porque pues si bien es cierto los polímeros eh, son buenos y todo, digamos hay algunas propiedades mecánicas que los polímeros todavía no soportan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de distribución, es decir, ponemos el gas que llega, digamos, aquí, que se maneja, digamos, que va a cada una de las casas, pues sí, digamos, son líneas de trazado en polímeros, ¿sí? Y hay tuberías de polímeros que pueden tener, digamos, hasta 100 libras y el polímero las soporta, 100 PSI. Sin embargo, cuando vamos a hablar no de 100, sino de por encima del criterio de distribución, que es 250 PSI, entonces ya digamos que correspondería digamos a lo que es la cadena del transporte, ya digamos ya no se maneja digamos polímeros, porque digamos el comportamiento a 1000, a 800, a 700 PSI, la tubería digamos no se construye, no se elabora y tiene digamos todavía restricciones desde el punto de vista de normatividad y hay digamos incertidumbre en el desempeño. Entonces, por ejemplo, toda la parte de las soldaduras, ¿cómo se harían? ¿Sí? Entonces sería digamos una condición que no se maneja, ¿sí? Con las válvulas, las conexiones de las válvulas, los sistemas bridados. Entonces ahí la condición de presión y también las condiciones, digamos, de lo que debe soportar una línea de trazado que está enterrada y que, digamos, está en proceso de compresiones, se comprime, se expande, se contrae, se expande, se contrae, de movimiento, digamos, de terrenos que pueden generar, digamos, por el trazado y pueden, digamos, generar sobre el tubo un esfuerzo. Entonces, los polímeros todavía no tienen, digamos, un buen desempeño o una buena respuesta en ese sentido. Entonces, hay restricción para el transporte. Entonces, recuerden que en la cadena de gas está, digamos, lo que es en la parte de exploración, la parte de producción, después de la parte de producción viene la parte de transporte, y después de la parte de transporte viene, digamos, lo que es la distribución, ¿sí? Entonces, en el caso, digamos, del gas natural, los distribuidores aquí en Bucaramanga, pues son Gasoriente, esto ahora se llama Banti y Metrogas, ¿sí? Ellos son los distribuidores, ellos tienen, digamos, una limitante desde el punto de vista de presión, ellos no pueden superar los 250 PSI, entonces ellos reciben del transportador el gas. Entonces, por ejemplo, Banti aquí le entrega el gas Transoriente, ¿sí? Entonces, él es el transportador, le entrega, digamos, en un punto de estación que se llama el City Gate, o la puerta de estación, la puerta de gas de ciudad, y allí se lo entrega, digamos, al distribuidor. Y la línea puede estar operando a 800, 1000 PSI, lo que tiene que hacer es un proceso de regulación para que haya una caída de presión y entregarle al transportador a la presión perdón, al distribuidor, para entregarle el transportador al distribuidor a esa condición de presión. Entonces, esa es, digamos, las condiciones. Que más adelante es posible con desarrollo de nuevos materiales y todo este tipo de cosas, se puede dar, es posible que sí. De hecho, digamos, pues no es básicamente polímero, pero digamos, hoy en día, digamos, en las líneas de transporte,
ya se aceptan reparaciones con materiales no metálicos, que llaman refuerzos no metálicos. Entonces, hace unos años la norma ni siquiera permitía, digamos, el uso de ese tipo de reparaciones. Ya hoy en día, digamos, si hay una pérdida material, ya, digamos, las normas también permiten que hayan la aplicación de refuerzos no metálicos, porque antes se colocaba como una especie de chaqueta o un tubo, digamos, soldado dentro de otro tubo para, digamos, recuperar, digamos, condición de pérdida de espesor. Hoy en día, pues ya se aplican, digamos, unos refuerzos, pues que no son polímeros, sino que son, digamos, materiales compuestos, donde vienen, digamos, materiales de fibra de carbono, fibra de aramida, pues con una resina que se aplica, entonces se pone como si fuera la aplicación de un yeso en una ruptura de una fractura, pero digamos aquí son con otros materiales, entonces se colocan el tipo de materiales y esos materiales, digamos, tienen una buena respuesta para reparaciones. Pero eso es, digamos, como lo más cercano hoy en día que se puede. Que eso, digamos, en el tiempo vaya a cambiar, es posible, ¿no? Tendrá que generarse, digamos, unos materiales que permitan que soporten, digamos, la condición y que le gane al acero, ¿sí? En todo sentido, en propiedades mecánicas y que le gane en costo, ¿no? Entonces, si se da eso, pues esos desarrollos de nuevos materiales pues, con esa condición, pues seguramente pues hacia allá sería, digamos, el cambio. Pero hoy en día, digamos, el acero todavía sigue, digamos, reinando por su versatilidad, por su manejo, por su producción y lógicamente por las características de propiedades mecánicas que maneja. A veces los polímeros también se alteran mucho con los cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, sucede que muy bueno, muy resistente y opera muy bien, pero si cambia la temperatura, sube unos grados, entonces el material ya también cambia las propiedades. Entonces, eso es lo que, digamos, el acero también tiene ventaja, que pese a que se den cambios, pues las alteraciones de las propiedades no son significativas y se mantiene, digamos, de forma segura el fluido. ¿Mm? Bueno, aquí ya hemos hecho un recorrido donde, digamos, ya hemos dejado en condición de calidad el primer fluido, que es el crudo, ¿cierto? Entonces ya lo hemos separado, lo hemos deshidratado, le hemos tratado las emulsiones y le hemos quitado, digamos, la sal. Entonces ya al crudo ya no se le hace nada más ahí en producción, ¿sí? Ya lo que viene, digamos, es el siguiente proceso, que es el proceso de almacenamiento, ¿sí? Entonces, el crudo se puede almacenar, ¿sí? Y en la medida que se almacena, pues se le entrega, digamos, al otro responsable de la cadena, que es el transportador. En el caso del gas, pues en el caso del gas, en nuestro contexto colombiano, pues el gas no se puede almacenar, ¿sí? Sino que el gas se inyecta de una vez al transporte y se consume. Entonces, el gas tiene, digamos, pues esa condición dinámica que se debe garantizar de que se vaya inyectando al sistema y se vaya consumiendo. Entonces ahí se tiene que manejar, digamos, una sincronía muy bien establecida que como tal permite, digamos, este proceso. Ya lo vamos seguramente, digamos, cuando ustedes vean gas natural, se va a mencionar, digamos, parte de esta condición. Entonces, aquí en la parte del almacenamiento, pues el almacenamiento se va a dar, digamos, en algunos elementos como los tanques, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, ven en la imagen, digamos, en los campos, por lo general, digamos, hay toda una área destinada, digamos, a la ubicación de los tanques para almacenamiento. Y se tiene allí, digamos, esta infraestructura. Entonces, aquí hay, digamos, una descripción. Dice que los tanques de almacenamiento de hidrocarburo son recipientes hechos en acero al carbono, generalmente los cuales pueden ser de forma cilíndrica,
verticales, cilíndricos horizontales, geodésicos o esféricos, y estos se utilizan para almacenar hidrocarburos líquidos. Aquí me está hablando de almacenar hidrocarburos gaseosos, pero digamos el volumen, el problema de almacenar un hidrocarburo gaseoso es prácticamente el volumen, ¿cierto? Entonces, como ocupan un volumen tan amplio, digamos, entonces la cantidad de gas que se puede almacenar, digamos, no es significativa. Entonces, en el evento de que se tenga una alta producción de gas, que no es el caso, digamos, de Colombia, porque Colombia, digamos, todo el gas que produce es el gas que se consume, entonces no es un exportador de gas. Por lo contrario, estamos, digamos, como en esa decisión de tomar una decisión, porque aunque ya en los últimos meses, digamos, hay unos buenos prospectos de reservas gasíferas, también se debe considerar que si no se dan las reservas, pues vamos a tener que importar el gas. Entonces, en ese evento de la importación del gas, una de las formas de importar gas es licuarlo, ¿cierto? Licuarlo es decir, volverlo líquido y transportarlo, digamos, en lo que son los barcos metaneros. Y esto se da, digamos, cuando el gas eh, se produce, digamos, en un punto geográfico distante a donde se consume, ¿sí? Ese, digamos, sería una condición para hacerlo. Pero, por ejemplo, está la otra condición, por ejemplo, que es trazar gasoductos, ¿sí? De grandes distancias. Ese es el caso, por ejemplo, de los rusos. Los rusos le suministran gran parte de gas natural a los europeos eh, con el fin, digamos, de suplir toda la parte de calefacción segura, sobre todo de estos países. Entonces Rusia traza, digamos, lleva, digamos, toda una línea de gas desde su país a los países europeos. Entonces ustedes seguramente han escuchado algunos problemas de pronto de Ucrania, donde los rusos comenzaron, digamos, a manejar toda la parte geopolítica, y es porque pues el gasoducto ruso cruza, digamos, Ucrania, ¿cierto? Entonces, todos esos a veces problemas que se dan entre países y las incidencias, digamos, de lo que era la antigua Unión Soviética y todo eso, pues tiene esas connotaciones, pues que seguramente, digamos, cuando uno ve la noticia, pues no pasa desapercibido, digamos, toda esa parte detrás económica que se puede estar manejando. Entonces, Rusia lo que ha buscado también es garantizar de alguna forma que las tuberías que cruzan, digamos, otros países con su gas, pues ellos tengan, digamos, como la hegemonía y la autonomía para garantizar, digamos, ese recurso. ¿Sí? Entonces los rusos y Europa, digamos, es dependiente totalmente del suministro, digamos, de gas de este país, Rusia. Entonces, aquí vamos a mirar, digamos, algunos elementos. Vamos a dejar hasta ahí para, digamos, no dejar cortada la clase, y vamos a mirar si en la próxima clase alcanzamos a avanzar algo, y en la próxima clase pues hacemos nuestro quiz. ¿Listo? Entonces, ¿alguna inquietud, pregunta, duda, señor? Cuando habla de geodésicos va a ser la parte de la forma del techo, ¿sí? Entonces, algo geodésico es algo que está, digamos, semiesférico, ¿sí? Entonces, por lo menos las cúpulas, por ejemplo, de las mezquitas tienen una forma geodésica. Entonces, no terminan, digamos, en punta ni nada, sino, digamos, como en una semiesfera en la parte superior. Entonces, eso es lo que correspondería, digamos, a algo geodésico. Pero en la próxima clase miramos, digamos, algunas imágenes donde va a quedar más claro que a qué hace referencia esa palabra de geodésico.
Sí, así es, digamos, es como una semiesfera, digamos, la parte, digamos, termina como en esa forma curva, ¿sí? Eso, digamos, es lo que se entiende, digamos, de punto de vista geodésico. Regálame un segundo, descargo acá la asistencia. Ok, listo. Bueno, jóvenes, entonces, buen descanso, buena noche y Dios mediante nos vemos entonces el próximo viernes, ¿ok? Ok, profe, buenas noches. Listo, profe. Bro.